Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hicimos un cambio, como bien saben ustedes, el cambio de orden, y yo voy a hablar primero con la clase de falla cardíaca y después va a venir el doctor Sevilla con la clase que estaba programada en primer término. Antes de empezar, voy a hablarles un poco del término, por qué en la diapositiva aparece como falla y no como insuficiencia cardíaca. Básicamente tiene que ver con la adopción del término de manera convencional por todas las guías de práctica clínica de los últimos años. El término en inglés es heart failure, lo que significa literalmente falla cardíaca, ¿no? Insuficiencia es la traducción en castellano, sin embargo, el término, digamos, más adecuado a la traducción que se maneja en las guías internacionales es falla cardíaca. Pero de uno u otro modo es el sinónimo. Es el sinónimo de algo que está fallando o que resulta insuficiente, como vamos a ver. Esto es una línea de tiempo más o menos rápida, como que vamos esperando que se unan algunas personas más a la clase, donde vamos a ver que el término de insuficiencia cardíaca en realidad tiene mucho tiempo. En 1600, o sea, en el siglo XVII, William Harvey sentó las bases hemodinámicas al describir las bases del sistema circulatorio y esta es la referencia más antigua que tenemos respecto a en qué momento se empezó a hablar realmente de manera científica del aparato circulatorio y estamos hablando del siglo XVII. Así como se empezó a hablar del sistema circulatorio de manera científica, se empezó a notar que habían pacientes que tenían características en ese tiempo, de edemas importantes, de dificultad para respirar y de deterioro de la capacidad respiratoria y de ejercicio. Y entonces, poco a poco con el tiempo se fueron ideando algunos modelos para explicar por qué el corazón fallaba o el sistema circulatorio fallaba o era insuficiente. De ahí vienen los términos. Y entonces han habido varios modelos conceptuales, como se ve aquí el modelo cardiorrenal que explica la congestión, el modelo hemodinámico de los años 60, y hemos llegado hasta al modelo neurohormonal, que es el que domina la concepción fisiopatológica de la falla cardíaca en los últimos años. Paralelamente, fueron apareciendo aparatos, ayudas al diagnóstico, en este caso los rayos X, que permitieron ver no solamente los huesos, sino además los pulmones y la silueta del corazón, y ver la congestión pulmonar en vivo y en directo. Y luego el electrocardiograma a finales del siglo XIX, que permitió ver el corazón aumentado de tamaño o taquicárdico, o incluso con huellas de necrosis. Entonces estamos hablando que entre el siglo XVII y el siglo XX, se dio origen al concepto que tenemos ahora de falla cardíaca. Ya en el siglo XX se avanzó mucho porque en el año 48, y este es un punto bien importante de inflexión para para todo el conocimiento cardiovascular en general, empezaron los estudios Framingham. Los estudios Framingham son varios en realidad, se dice como un nombre general el estudio Framingham, pero es una cohorte de varias generaciones de familias en el poblado de Framingham, que se encuentra en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Se escogió esta población porque es una población más o menos cerrada, no tiene muchos cambios, la gente no sale mucho y prácticamente vive su vida allí. Y es a raíz del estudio Framingham que tenemos la introducción de los primeros criterios clínicos estandarizados del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ustedes pueden leer hasta el día de hoy en los libros que tienen ustedes de semiología, en el Argente o en los libros de medicina interna que todavía se hace reseña y está la tablita de los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca. Entonces ahí se consideraban dos criterios mayores y uno menor o la combinación de algunos de ellos. Y eso fue lo primero que se estableció como criterios diagnósticos para insuficiencia cardíaca. En el 95 vino ya una definición importante de la Sociedad Europea de Cardiología con una definición objetiva de lo que conocemos ahora como disfunción y ahora van a entender ustedes qué significa disfunción del ventrículo. El 2001, desde el 2001 tenemos la clasificación de los estadios o estadiaje de la falla cardíaca en A, B, C, D.
que ahora vamos a entender a qué se refiere. Y esto es un punto importante de inflexión también porque finalmente nos permite saber cuál es el estadio de la insuficiencia cardíaca. Y entonces han habido pues varios hitos en el desarrollo del concepto de la fisiopatología y del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, pasando por los criterios de NIHA, perdón, pasando por los criterios de Framingham, pasando por la clasificación de NIHA, que es incluso más antigua, del año 1928, que es una clasificación funcional, que ahora vamos a entender para qué sirve, hasta los criterios actuales que nos rigen en las guías americanas y europeas. Lo que vamos a hablar aquí básicamente está eh, respaldado en las dos últimas guías que han salido de insuficiencia cardíaca, tanto de la Sociedad Europea como de la American Heart Association y American College of Cardiology del año 2025. Entonces, todo lo que van a leer aquí es lo que actualmente conocemos y discutimos en cardiología sobre falla cardíaca. Muy bien, es momento de la actividad. Y ustedes tienen aquí tres pacientes. Paciente A, mujer de 55 años, antecedente de alcoholismo, edemas con fovea en miembros inferiores de un año de evolución, distensión abdominal y disnea aproximadamente a 500 metros. Paciente B, que no es Ollantomala, aunque parece, varón de 60 años, diabetes mellitus de larga data, orinas espumosas, palidez terrosa, disnea moderados esfuerzos, edema intenso de miembros inferiores con fovea tres cruces. Se nota aquí, ¿no? Y paciente C, varón de 42 años, es fumador, tuvo un infarto de miocardio hace 6 meses y fue revascularizado con un stent en la descendente anterior. Hace ejercicio regularmente, no tiene edemas ni disnea paroxística nocturna, toma su medicación regularmente. La pregunta es, ¿cuál de estos pacientes tiene insuficiencia cardíaca? Tienen 1 minuto y medio para contestar, por favor. A ver, ¿han podido votar? Sí, doctor, hemos podido votar. ¿Sí? Porque no tengo aquí nadie registrado. Doctor, no sé por qué, pero varios de mis compañeros por el grupo que tenemos mencionan de que sí, no les han marcado la respuesta, pero no se les registra. Ahí les aparece el mensaje de que supuestamente la respuesta ya está registrada y ya se envió. O sea que ya se envió. No, o sea, claro, algunos compañeros
en el grupo que estamos hablando, se envía la respuesta, pero no se refleja en la PPT que usted está presentando. Ya, ok, perfecto. Ya, entonces que cierre esto y ya está. Igual les estoy comentando que tomen captura a sus respuestas por las dudas, porque se nos hace raro primera vez que también pasa una situación así. No se han recopilado las respuestas, me sale, ¿ven? No, claro, como que comento, o sea, nosotros estamos respondiendo, cada compañero, ¿No? pero no sé por qué no se copila en el caso, en el class point usted. Sí, pues me parece bien raro porque la vez pasada fue rapidísimo y al toque. Entraron y... A ver, otra vez, última, si no yo la apago ya. Pendiente, me salen todos. ¿Pueden votar de nuevo o ya no pueden? Nos Sí, aparece la opción para doctor. votar, doctor, pero no como le menciono, a nosotros nos aparece el mensaje, le estoy enviando justo por un Sí, sí, mensaje sí, hacia usted, estoy mirando el... le estoy Ya, enviando un ok, mensaje a usted que esté copilado, pero que no hemos enviado, pero no se copila. ya, ok. Esperemos que después se arregle. Ok, muy bien. Sigamos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero vamos a escribir fisiología cardíaca básica, definir el síndrome de falla cardíaca, aplicar las clasificaciones por fracción de eyección de ventrículo izquierdo, estadiaje y clase funcional. Vamos a explicar rápidamente la fisiopatología, identificar los síntomas y signos con el valor diagnóstico cuantificado. Ustedes ya han hablado, ya saben de clases anteriores respecto al LR positivo y el LR negativo para el diagnóstico probabilístico. Y finalmente vamos a aplicar el algoritmo diagnóstico, integrando no solamente el cuadro clínico, sino herramientas que son necesarias en el momento actual para hacer el diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, como hablaba en la mañana con algunos alumnos en la práctica, desde el punto de vista fisiológico, el ciclo cardíaco es la base para aprender no solamente cómo funciona el aparato circulatorio, sino para también entender cómo funcionan las enfermedades cardiovasculares. Y entonces, saber cómo funciona el aparato circulatorio nos va a permitir entender por qué luego falla y produce lo que conocemos clásicamente como insuficiencia o falla cardíaca. El corazón y el aparato circulatorio funciona como una bomba impelente de sangre hacia la circulación general y que recibe sangre del retorno venoso. Y entonces tenemos, como bien saben ustedes, dos fases del ciclo cardíaco. La sístole, que es la contracción, donde los ventrículos son los que ejercen esta fase, eyectan la sangre a través de las arterias, del lado derecho la arteria pulmonar, del lado izquierdo la arteria aorta. En el caso del lado derecho, hacia los pulmones para el intercambio de gases, y en el caso del lado izquierdo, ya la sangre oxigenada hacia la circulación general. Entonces, la principal función del corazón es la contracción y requiere cuatro pilares fundamentales para que se cumpla de manera cabal. El miocardio, que es la fibra muscular, funcionalmente íntegro. Una precarga adecuada, que es la cantidad de sangre que llega a las cavidades derechas. Una poscarga que permita que la sangre circule y es la resistencia a vencer del ventrículo izquierdo para que la sangre circule por el cuerpo. Y lo que llamamos contractilidad o inotropismo, que es la propiedad de la fibra muscular para contraerse de manera adecuada con los estímulos. Esa es la fase de contracción. Y la fase de relajación o diástole requiere un proceso que consume ATP en recaptación de calcio y requiere de que el ventrículo tenga lo que se conoce como compliance, o sea, distensibilidad, que sea capaz de relajarse. Hay algunas enfermedades que infiltran la fibra miocárdica y que evitan de que el miocardio, el ventrículo tenga compliance, que se relaje, ¿no? Que se libere la tensión. Y eso finalmente va a afectar la función. Entonces aquí tenemos una primera conclusión, que puede fallar la sístole o puede fallar la diástole. Y es efectivamente como ocurre.
Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, puede fallar el lado izquierdo del corazón o puede fallar el lado derecho del corazón. Cuando hablamos de insuficiencia o falla cardíaca, usualmente estamos hablando de los ventrículos, porque ellos tienen la función de contracción y de relajación. ¿Ok? ¿Cuál será la función de las aurículas? ¿Alguien puede decir cuál es la función de las aurículas? Recibe la sangre, doctor. Perdón, no escuché. Recibe la sangre. Recibe la sangre. ¿Sí? ¿Eso es lo que me están diciendo? Sí, doctor. Perfecto. Las aurículas son un reservorio, ¿verdad? Un lugar de pasaje que reciben la sangre, en el caso de la aurícula derecha que estoy señalando aquí, recibe la sangre de la vena cava superior, la vena cava inferior. La aurícula izquierda recibe la sangre de las cuatro venas pulmonares y reciben la sangre para luego pasarla al ventrículo. Efectivamente, son la estación de paso de la sangre hacia los ventrículos. Quienes ejercen la función principal del corazón son los ventrículos, derecho e izquierdo. Contracción, sístole, relajación, diástole. Hay una medida importante de la función del corazón que es el gasto cardíaco. Esto les estoy recordando cosas que ustedes sabían de fisiología, ¿verdad? Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que bota el corazón en un latido, por frecuencia cardíaca, la cantidad de veces que late el corazón en una unidad de tiempo. Usualmente se toma en un minuto. Y entonces el gasto cardíaco normal del corazón es de 4 a 8 litros por minuto. Es la cantidad de sangre que mueven los ventrículos, el derecho hacia los pulmones y el izquierdo hacia la circulación general. Eso es el gasto cardíaco. ¿Ok? Eso es lo normal. Esa es una medida de la función contráctil del corazón. Y entonces, aquí hay un concepto que ustedes tienen que saber. Regularmente, el número que tomamos nosotros para definir un tipo de clasificación de falla cardíaca es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué cosa es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? Es el porcentaje de sangre que se eyecta en cada latido. Es la cantidad de sangre, o sea, el volumen sistólico, ¿ok? Lo que sale del ventrículo, dividido entre la cantidad de sangre que ingresa al ventrículo, ¿ok? Normalmente, el ventrículo izquierdo o derecho, vamos a hablar del izquierdo, ¿ok? Porque es el más importante. El ventrículo izquierdo bota más del 55% de sangre que ingresa a él en cada latido. O sea, más de la mitad de la sangre sale eyectada en cada latido, ¿ok? Eso es lo normal y este es un parámetro que nos sirve para una clasificación importante. Es el parámetro, como dice aquí, que estructura todo el síndrome. Usualmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, con mucha frecuencia estamos hablando del ventrículo izquierdo, pero también puede fallar el ventrículo derecho. ¿La fracción de eyección del ventrículo derecho es la misma que el ventrículo izquierdo? No, es un poco menos, ¿ok? Hasta 40% puede ser considerado normal en el ventrículo derecho, pero normalmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca nos estamos refiriendo al ventrículo izquierdo. Entonces, para efectos prácticos, estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Pero el ventrículo derecho por sí solo puede fallar? Sí, también. Si hay alguna pregunta, por favor, levantan la mano o lo manifiestan directamente, ¿ok? Algunas cosas que yo las voy a pasar rápido, pero si no está claro, yo puedo aclarar. Y entonces, ¿qué cosa es la falla cardíaca? Es un síndrome clínico con síntomas típicos que han sido descritos desde el siglo XVII, disnea, edema, y signos clínicos también típicos, aumento de la presión venosa yugular, crepitantes, causados ¿por qué? Por una anomalía estructural o funcional. ¿De quién? Del corazón. Y que resultan en dos condiciones o en dos consecuencias importantes, en un gasto cardíaco reducido o en presiones elevadas de llenado del corazón. Cuando el gasto cardíaco está reducido, regresamos al anterior, acá está. Cuando el gasto cardíaco está reducido, hay una falla sistólica, ¿ok?
Cuando la presión de llenado del corazón está aumentada, hablamos de una falla diastólica. En este gráfico está remarcado qué cosa o cuáles son los conceptos importantes del concepto de falla cardíaca. Es un síndrome clínico, no es una enfermedad, tiene muchas causas. Tiene que haber una anomalía estructural o funcional del corazón, si no, no es falla cardíaca. Ojo, por más que parezcan los síntomas y signos, si no hay una anomalía estructural o funcional del corazón, no es falla cardíaca. Y pueden haber dos consecuencias, o hay gasto cardíaco reducido o hay presiones de llenado elevadas. Este es el concepto de la guía europea del año 2021 que se mantiene, es igual. Es algo parecido a lo que van a encontrar en la guía americana. ¿Cuáles son las causas de la falla cardíaca? ¿Qué cosa lleva a la falla cardíaca? Muchas causas. Las más importantes son fallas estructurales primarias. Y aquí a la cabeza está la enfermedad coronaria isquémica. La enfermedad coronaria isquémica es un nombre que engloba un montón de presentaciones clínicas. Ustedes lo van a conocer como arteriosclerosis cardiovascular, enfermedad coronaria crónica isquémica, cardiopatía isquémica coronaria, etcétera. Todas se refieren a la oclusión de las arterias coronarias del corazón por placas ateroscleróticas que van a producir o una disminución progresiva de la luz y que van a producir el síndrome anginoso clásico o van a producir síndromes coronarios agudos como el infarto. Esa es la principal causa de falla cardíaca. Y si ocurre un infarto grande que destruye la mitad del corazón, ¿cuál va a ser la falla predominante? ¿Sistólica o diastólica? ¿Qué dicen? Si ocurre un infarto que mata a la mitad del músculo del corazón, porque ese es un infarto, la muerte de células cardíacas. ¿Cuál va a ser la falla predominante? ¿Sistólica o diastólica? La sistólica, doctor. Sí, muy bien, Julio, muy bien. Porque va a disminuir el número de células musculares que se van a contraer, disminuye la capacidad de contraerse. La hipertensión arterial también puede producir falla cardíaca a largo plazo. Las valvulopatías, estenosis o insuficiencia también pueden producir falla cardíaca. Dependiendo de cuál es la valvulopatía, va a producir falla sistólica o falla diastólica. Por ejemplo, la estenosis mitral, o sea, el deterioro progresivo de la válvula mitral, el estrechamiento progresivo del orificio de la válvula mitral que evita que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. ¿Qué falla va a producir primariamente? ¿Sistólica o diastólica? Si no está pasando la sangre de la aurícula al ventrículo, si la válvula está cerrada, ¿eh? ¿Sistólica? ¿Perdón? Diastólica. Muy bien, diastólica, porque miren, tienen que imaginarse eso. Ustedes en cardiología todo lo pueden sacar por el ciclo cardíaco y en su cabeza imaginando lo que está pasando. Imagínense lo que pasa en una estenosis mitral. La válvula mitral que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo está cerrada, está estenótica. No deja pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces la presión en la aurícula izquierda aumenta un montón. ¿Se acuerdan que les dije que la falla diastólica produce presiones elevadas? Entonces, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión hacia atrás en las venas pulmonares, aumenta la presión en el pulmón y clínicamente el paciente, ¿qué va a tener? ¿Cuál es el síntoma del cual se va a quejar el paciente? Disnea. Muy bien, disnea. Va a tener disnea porque las presiones de llenado del corazón están elevadas. Se congestiona e incluso puede tener no solo disnea, sino va a tener disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Y si se llena demasiado de líquido y no se arregla las cosas, va a tener hasta edema agudo de pulmón. ¿Ok? Entonces, dependiendo del mecanismo, cuál sea,
va a predominar la falla sistólica o diastólica. Otras enfermedades pueden producir también insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, miocardiopatías. Cuando hablamos de miocardiopatías, estamos hablando de enfermedades que afectan a la fibra miocárdica. Recuerden que la fibra miocárdica es músculo, ¿ok? Es el músculo cardíaco. Algunas muy frecuentes, tóxicas, por ejemplo, el alcohol, no tomen mucho, chicos, pero no se ve con frecuencia, pero sí hemos visto en los últimos años algunos que terminaron con miocardiopatía alcohólica y terminaron con insuficiencia cardíaca. ¿Alguien se acuerda de un personaje famoso que terminó con insuficiencia cardíaca y que todo el mundo lo conocía? Por alcohol y por droga. Acá no hemos puesto, pero también por cocaína ocurre. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocieron? Le decían el Pelusa, jugaba fútbol, era argentino. Maradona, doctor. Maradroga, pues Maradroga, claro que sí. Maradona terminó con insuficiencia cardíaca porque la cocaína también produce infartos y el corazón se dilata como una bolsa. Miocardiopatía tóxica. Hay miocardiopatías infiltrativas. Estas enfermedades no son muy comunes, pero tampoco se diagnostican muy frecuentemente, la amiloidosis y la sarcoidosis. Hay miocardiopatías hipertróficas donde el corazón se pone grueso como si fuera un músculo bien desarrollado. También producen insuficiencia cardíaca a largo plazo. Hay enfermedades que no son directamente cardíacas, pero producen gasto elevado. Me refiero a gasto cardíaco elevado. Como la sepsis, bueno, la sepsis no dura mucho, ¿no? Si no se muere antes del paciente, pero la anemia severa sí puede durar mucho tiempo. Las fístulas arteriovenosas que ocurren naturalmente o artificialmente pueden producir también gasto elevado y a largo plazo producir insuficiencia cardíaca. Las arritmias que se sostienen mucho en el tiempo, taquicardia ventricular crónica o bradiarritmias graves, también podrían producir insuficiencia cardíaca a largo plazo. Y otras causas, miocarditis viral, enfermedad de Chagas o metabólica, la diabetes o déficit de tiamina, que es una típica, ¿no? Déficit de tiamina que produce el beriberi. El beriberi húmedo es con insuficiencia cardíaca. Acá un punto que deben tener ustedes en cuenta es que lo más importante en cardiología son los antecedentes. Entonces, los antecedentes, como su nombre dice, anteceden a la persona. Aunque en la historia clínica estén después de la enfermedad actual, nosotros en cardiología las preguntamos primero. Preguntamos si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si ha tenido antes enfermedad coronaria, si ha tenido alguna enfermedad de las válvulas, si toma algún medicamento para algún trastorno del ritmo, si ha tenido alguna enfermedad que afecta al corazón, porque todo eso nos interesa para saber si el paciente tiene riesgo de tener falla cardíaca. En cardiología los antecedentes son muy importantes y nosotros en la historia clínica lo preguntamos primero. Sobre todo porque lo más importante o la causa más importante de falla cardíaca es la enfermedad coronaria isquémica, cuyo sustrato es la aterosclerosis. Y para ello existen cuatro factores de riesgo mayores: hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaquismo. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ustedes van a leer varias clasificaciones que a veces parecen difíciles de entender, pero no son en realidad muy difíciles. La clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología es según la fracción de eyección. Y como ustedes saben, 55% es lo normal, pero el punto de corte para decir que hay falla cardíaca es 50%, ¿ok? Entonces, más del 50% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo se dice falla cardíaca del ventrículo izquierdo con la función preservada. Entre 41 y 49 se dice levemente reducida y menos de 40 se dice fracción de eyección reducida. Aquí la disfunción sistólica es clara, aquí es donde tenemos más evidencia en el tratamiento y en el manejo. Y en la última guía del American College ya introducí una nueva categoría que dice falla cardíaca con la fracción de eyección mejorada. Es aquel paciente que tuvo una fracción de eyección menos de 40% y ahora, después de mucho tiempo de tratamiento y de mantenerse bien, ya se encuentra la fracción de eyección mejor de 40%. ¿Ok? Esto es de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Teniendo en cuenta cuál de los ventrículos es el que falla, falla cardíaca izquierda, donde los síntomas predominantes son de congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque como el ventrículo izquierdo se contrae con menos fuerza, la sangre se acumula y empieza retrógradamente a aumentar la presión. Primero la aurícula, las venas pulmonares, el pulmón, luego del pulmón a la pulmonar, al ventrículo derecho, ¿no? Entonces los síntomas principales son síntomas de congestión pulmonar, como dijeron hace un momento, disnea ortopnea.
Más bien cuando falla el ventrículo derecho, se dan los signos clásicos que se describían de insuficiencia cardíaca, ¿no? Falla el ventrículo derecho, se congestiona hacia atrás, se congestiona la aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior, por aquí se congestiona el hígado y tenemos ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema periférico. Entonces, estos son síntomas de falla derecha y estos son síntomas de falla del lado izquierdo. Cuando falla el lado izquierdo y el lado derecho se llama falla biventricular. Y cuando uno se pregunta, ¿y cuál es la causa principal de la falla del lado derecho? Usualmente es la falla del lado izquierdo. ¿Cómo así? La falla del lado izquierdo progresa con el tiempo, congestiona todos los pulmones, luego desde los pulmones se congestiona hasta la arteria pulmonar y se congestiona el ventrículo derecho y de ahí todo para atrás. Eso se llama congestión retrógrada. Y por eso la principal causa de la falla del ventrículo derecho es la falla del ventrículo izquierdo. ¿Hay causas solas per se de falla del ventrículo derecho? Sí, pero son raras. El infarto del ventrículo derecho, la embolia pulmonar severa o el infarto pulmonar cuando es masivo. Sí hay causas, ¿no? La estenosis pulmonar severa en cardiopatías congénitas severas con disminución de flujo, pero son cosas raras, ¿no? Lo más frecuente es que la falla del lado derecho, o sea, los síntomas que ustedes ven del lado derecho, sean debidos a una falla del ventrículo izquierdo que progresó en el tiempo. Según la presentación clínica, olvídense un poco de esto, que tiene que ver más que todo con el diagnóstico y tratamiento, son falla cardíaca aguda, falla cardíaca crónica reagudizada y falla cardíaca crónica. ¿Ok? Al final, la crónica reagudizada es una falla aguda. Dentro de cada una de ellas hay diversas causas. Por ejemplo, en la falla aguda hay que encontrar la causa y hay un algoritmo que se llama CHAMPIT, ¿no? Enfermedad coronaria, ¿no? Hipertensión, arritmias, miocardiopatías, etcétera, ¿no? Acá lo importante es saber que la falla puede presentarse de manera crónica, que es lo que ustedes normalmente están acostumbrados a ver, ¿no? El paciente que tiene disnea primero, luego se hincha, tiene edemas y crónicamente avanza así, ese es el paciente con falla cardíaca crónica. Y la falla cardíaca aguda, que puede presentarse ante un evento que desencadena un problema de congestión o de bajo gasto, ¿no? Y entonces pasamos a ver los estadios de clasificación estructural de la falla cardíaca. Y el año 2022, el American College of Cardiology clasificó 4 estadios, de la A al D. El A es un paciente que está en riesgo de falla cardíaca. No tiene síntomas, no tiene ningún daño orgánico del corazón, pero tiene riesgo. Por ejemplo, un paciente hipertenso diabético. ¿Tiene riesgo de falla cardíaca? Sí. Le hacemos su ecocardiografía, está todo normal, no hay ningún problema, está en estadio A. El paciente de estadio B es el paciente en pre-falla cardíaca. No tiene síntomas, pero ya tiene daño estructural. Por ejemplo, un hipertenso ya tiene hipertrofia ventricular. O tiene BNP elevado, que como vamos a ver, es un marcador muy importante para el diagnóstico de falla cardíaca. La mayoría de pacientes con falla cardíaca son estos aquí, los que vemos en el estadio C. Pacientes que ya tienen daño estructural o funcional y tienen síntomas, los síntomas clásicos que ustedes conocen: disnea, congestión pulmonar, ortopnea, disnea paroxística nocturna, o que son del lado izquierdo, o los del lado derecho, ¿no? Irritación yugular, hepatomegalia, edemas. Y la falla en estadio D es la falla en el último nivel. Falla refractaria, síntomas en reposo, donde las únicas medidas son soporte circulatorio avanzado y o trasplante. La mayoría de pacientes que vemos nosotros están aquí. Y hay un gran número que están aquí. Ya tienen alteraciones estructurales del corazón, pero todavía no hacen síntomas, pero los van a hacer en algún momento si no lo prevenimos. ¿Ok? El avance del estadio A hasta el estadio D es irreversible. O sea, yo si estoy en estadio C, ya no voy a volver a estar en estadio B. ¿Ok? Ese es un punto que ustedes deben tener en cuenta. Es distinto a la clasificación funcional. La clasificación funcional es cómo el paciente puede manejarse en sus actividades de la vida diaria. En la clase 1, y esto es la clasificación de NIHA, ¿se acuerdan que era 1928 de la New York Heart Association? Esta clasificación es muy antigua, pero todavía se sigue usando. La clase 1, NIHA, o clase funcional 1, es un paciente sin limitación para hacer sus actividades de la vida diaria. La clase 2 es una ligera limitación, o sea, tiene disnea a esfuerzos moderados.
La clase 3 es una importante limitación. Tiene disnea un esfuerzo menor. Por ejemplo, cambiarse, por ejemplo, bañarse, por ejemplo, hacer actividades de la vida diaria. Y la clase 4 es el paciente que tiene síntomas en reposo, ¿no? O sea, el paciente que ya está con la falla avanzada. La diferencia de la clasificación de la progresión estructural o estadios de la ALD, la clasificación funcional es dinámica y reversible. Un paciente que está descompensado puede estar en clase 3. De hecho, el paciente descompensado está en 3 o 4, ¿no? Y yo con tratamiento lo puedo regresar a clase 1, sin problemas. ¿Ok? Y eso deben tener ustedes en cuenta. Una cosa es la clasificación funcional, otra cosa es la clasificación estructural. Es completamente distinto. El daño estructural es unidireccional, uno avanza, es irreversible, pero en cambio yo puedo mejorar el estadio funcional con la medicación. El estadio funcional se aplica solamente a la falla cardíaca crónica, ¿ok? Un paciente que viene en falla aguda siempre está descompensado. Ahí no voy a poner NIHA 3, no, no. Solamente voy a aplicar esta clasificación a un paciente con falla crónica. ¿Cuál es la fisiopatología de la falla cardíaca? El fenómeno principal es esto que se llama en inglés arterial underfilling, ¿ok? Es la percepción por parte del cuerpo de bajo volumen circulante efectivo. Por algún motivo, que tiene que ver básicamente con la causa que produce la falla cardíaca, en alguna parte del cuerpo se percibe, sobre todo en los riñones, se percibe que el volumen arterial o el volumen de sangre circulante es menor a lo normal. Por ejemplo, si yo tengo un infarto de miocardio, como lo dije hace un momento, ¿no? Que me quema, que me mata la mitad del corazón, la mitad del ventrículo izquierdo, entonces ya saben ustedes que produce una falla sistólica, la cantidad de músculo que se contrae es la mitad. Obviamente la cantidad de sangre que sale es menor. El gasto cardíaco está disminuido, la fracción de eyección de repente estará en 30%. Entonces, como la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo está disminuida porque la mitad del ventrículo izquierdo se murió en el infarto, la sangre que llega al riñón, que es el que mide usualmente la cantidad de volumen circulante, va a percibirse como disminuida. Va a haber hipoperfusión arterial efectiva. Se va a sentir que hay menos sangre porque ha disminuido el gasto cardíaco. Esos varoreceptores del riñón van a detectar el bajo flujo y disparar la alarma. Y se activan tres sistemas neurohormonales: el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema arginina-vasopresina u hormona antidiurética, que juntos tratan de hacer una cosa simple: retener agua, sodio y agua en realidad, y producir vasoconstricción. ¿Con qué motivo? Con el motivo de revertir la hipoperfusión. Y aquí hay un concepto que les voy a decir, me voy a demorar un poco porque es importante que ustedes lo sepan. Cada vez que el cuerpo activa un mecanismo de compensación como este, es para tratar de revertir el problema que ha ocurrido. Pero si la causa persiste, va a persistir el mecanismo de compensación. Y a largo plazo, el mecanismo de compensación, que es esto, va a producir efectos deleterios en el cuerpo. Eso ocurre para insuficiencia cardíaca, para insuficiencia renal, para insuficiencia hepática, para cualquier insuficiencia en el cuerpo que ocurra por cualquier causa. Los mecanismos de compensación son esos, son mecanismos de compensación en espera de que se corrija la causa primaria. Si no se corrige la causa primaria, los mecanismos de compensación resultan en producir daño al cuerpo. Y la cantidad de síntomas que ustedes van a ver no solamente son los síntomas de la enfermedad, sino también los síntomas que producen los mecanismos de compensación. Retención de sodio y agua se traduce en edemas. Por eso se producen los edemas en la falla cardíaca avanzada, porque el cuerpo está tratando de compensar la hipoperfusión arterial efectiva. Más vasoconstricción. La vasoconstricción produce aumento de la poscarga y el corazón tiene que trabajar más fuerte. Y si la causa es isquemia, va a producir más isquemia. Y todo es un círculo vicioso. Las consecuencias clínicas, acá están en el pulmón: edema intersticial alveolar, disnea crepitantes, edema agudo pulmonar. Sistémico, aumenta la presión venosa yugular, hepatomegalia. Clínicamente, edema periférico, ascitis. En el riñón disminuye la filtración glomerular porque disminuye el gasto cardíaco. Se retiene
sodio y agua, aumenta luego a largo plazo la creatinina y la falla cardíaca va a producir falla renal, eso se llama síndrome cardiorrenal. O sea, la falla de un órgano va a llevar a la falla de otro órgano. En el músculo, al disminuir la falla cardíaca, perdón, al disminuir el gasto cardíaco, el paciente va a estar fatigado, cansado, a largo plazo va a bajar de peso, disminuye la función cognitiva y el paciente además va a tener deterioro cognitivo. Aquí están más en detalle todos los efectos de los tres sistemas neurohormonales que se activan cuando se produce una disminución del gasto cardíaco. El sistema nervioso parasimpático, el sistema de renina angiotensina aldosterona y el sistema de arginina vasopresina u hormona antidiurética, ¿no? Acá están los efectos agudos, que son los que tratan de equilibrar el volumen, y los efectos crónicos, que son los que nos producen además los síntomas. Miren, de manera inicial, todo esto es para tratar de mejorar el volumen circulante, pero de manera crónica, el sistema nervioso simpático produce taquicardia crónica. El paciente con falla cardíaca anda siempre taquicárdico, y ya saben ustedes que eso per se, la taquicardia va a producir daño en el corazón, va a producir vasoconstricción, toxicidad miocárdica, arritmia y apoptosis. ¿Apoptosis de quién? De las mismas células miocárdicas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona a largo plazo va a producir sobrecarga de volumen. Significa que el volumen se va a acumular en el supuesto de que hay bajo gasto cardíaco, que sí lo hay. El mismo sistema renina-angiotensina-aldosterona, perdón, la angiotensina 2 específicamente, en el corazón produce fibrosis. Entre fibra y fibra de músculo hay fibras eh, elásticas, y esas se van a fibrosar y el corazón se va a poner duro y ya no se va a poder contraer. Eso se llama remodelado adverso. La arginina vasopresina, la hormona antidiurética, al secretarse para tratar de retener más agua, va a producir hiponatremia dilucional. El edema va a ser refractario. El edema que ya estás por aquí, ¿no? Por la vasoconstricción, por la sobrecarga de volumen, ya no va a poder manejar. Si usted le mete un diurético, orina un poco baja, pero igual nuevamente se va a hinchar. Finalmente, a largo plazo, va a dañar el riñón. Y entonces, este gráfico resume todo, ¿no? Todos estos sistemas que se activan para tratar de compensar el problema del gasto cardíaco disminuido finalmente producen daño al cuerpo y al corazón. Agudamente son útiles, pero crónicamente, uy, perdón, ahora sí me ven, ¿sí? ¿Me ven? Confírmeme. Sí, doctor. Ya, ok. Decía, agudamente son útiles, pero crónicamente son deleterios. Y entonces hay otro sistema que trata de contrarrestar esto, que son los péptidos natriuréticos, de los cuales el más conocido es el BNP, ¿no? Con su molécula inicial, que es el NT-proBNP. No voy a hablar mucho del NT-proBNP o del proBNP, pero los péptidos natriuréticos en general, como dice ahí, son centinelas del aparato cardiovascular. Se secretan en varios sitios, el ANP en la aurícula, el BNP en los ventrículos principalmente, y el tipo C en el endotelio, ¿ok? Y sensan el aumento de volumen dentro de las cavidades del corazón. Sensan la distensión de la fibra miocárdica. Y entonces por eso es que utilizamos el BNP o el ProBNP en el diagnóstico de falla cardíaca, porque cuando hay sobrecarga de volumen, esa señal de la distensión de la fibra hace que se secrete el BNP que nos interesa. ¿Ok? Esa es la razón. Aquí algunos datos adicionales que no voy a entrar en detalles, pero que ustedes los tienen en la diapositiva para que lo puedan leer. Y entonces finalmente todas estas cosas, como les decía hace un momento, ya hacen un círculo vicioso, pues. El gasto cardíaco reducido activa el sistema neurohormonal, se produce vasoconstricción y retención de agua, aumenta la precarga porque aumenta el retorno venoso al corazón, aumenta la poscarga porque hay vasoconstricción de todas las arterias en todo el cuerpo por el sistema nervioso simpático, aumenta el estrés de la fibra miocárdica y con el tiempo se deteriora.
se remodela adversamente, la fibra se deteriora y hay aumento del tejido fibroso y sigue bajando la función del ventrículo izquierdo y volvemos a lo mismo. Es un círculo vicioso. Ahí está lo mismo, más reducido. El gasto cardíaco reducido activa los barroreceptores en el riñón. Se activan los tres sistemas, no se olviden nunca esto, ¿ah? Sistema nervioso simpático, sistema de renina angiotensina aldosterona y sistema de arginina vasopresina. Ahí están los mecanismos. Todo hace que aumente el volumen circulante y se produzca vasoconstricción. A largo plazo se remodela el ventrículo, se engrosa, se fibrosa y se mueren las fibras y esto empeora el gasto cardíaco y el círculo continuo. Por eso es que la clave en el tratamiento es romper los sistemas neurohormonales que se activan como respuesta a la disminución del gasto cardíaco. Los síntomas que ustedes ven son síntomas de la enfermedad, de la causa de la enfermedad y de la activación de los sistemas neurohormonales. Este gráfico resume todo. Puede parecer un poco complejo, pero es bien sencillo. Miren acá. Estas son las manifestaciones por la congestión. ¿La congestión qué? La congestión pulmonar, pues, ¿no? ¿Y por qué ocurre la congestión? Porque el ventrículo izquierdo falla. ¿Ok? De aquí hacia atrás todo se congestiona. Y entonces, los síntomas de congestión son síntomas de falla izquierda. No se olviden esto, miren, acá está bien marcado. Disnea, ortopnea, crepitantes y tos. La tos aparece al final, ¿ok? La tos no es un síntoma cardíaco per se. La tos aparece cuando ya el líquido está tan a altas presiones en el pulmón que ya se sale e irrita el intersticio. O sea, aquí el paciente está muy mal, pero de inicio no aparece la tos. Es un paciente con falla cardíaca al inicio no va a tener tos. La tos no nos ayuda a diagnosticar falla cardíaca. Solamente va a aparecer al final. Y al final el paciente ya antes va a estar hinchado, pero le va a faltar el aire, no va a poder dormir. Antes va a tener ortopnea o disnea paroxística nocturna. Así que la tos, olvídense como síntoma para diagnosticar. Antes de eso aparece disnea, ortopnea y crepitantes. Y la vendopnea, aquí voy a hablar un poco sobre la vendopnea, es un síntoma que recién se ha descrito bien en los últimos años. Es la aparición de falta de aire al inclinarse hacia adelante. Y esto indica presiones elevadas de llenado del ventrículo izquierdo, o sea, lo mismo, pues no congestión. Esto se hace, y tienen que verlo con su profesor de práctica, se hace haciendo que el paciente se incline como si se estuviera amarrando los zapatos o las zapatillas, ¿no? Y antes de 30 segundos el paciente se va a levantar porque va a sentir disnea. Es la vendopnea. Tiene un LR de más o menos 3, si no me equivoco, para apoyar el diagnóstico de falla cardíaca. Las manifestaciones anterógradas por hipoperfusión, ¿ok? O sea, porque bajó la función del ventrículo izquierdo, son fatiga crónica, lo que les había dicho, intolerancia al ejercicio, debilidad muscular intensa. También puede producirse confusión mental, oliguria y extremidad fría con pulso débil. Esto se ve más en falla aguda, ¿ok? Pero podría verse también en falla crónica. Eso es porque ya bajó demasiado la función del corazón. Estas cosas se ven, como digo, más en falla crónica y estas más en un paciente con falla aguda. Los síntomas de congestión sistémica o de falla derecha son los clásicos, ¿ok? Edema, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis. Todo esto es por congestión del lado derecho del corazón. ¿Y cuál dijimos que era la causa principal de la falla derecha? ¿Cuál es la causa principal de la falla derecha? La falla del ventrículo izquierdo. Correcto, muy bien. La falla del ventrículo izquierdo que se hace crónica, que no se corrige o que no se da tratamiento, congestiona de manera retrógrada primero la aurícula izquierda, luego el pulmón, del pulmón viene por la pulmonar, el ventrículo derecho y la aurícula y hasta se congestionó el lado derecho. Y se producen todas estas cosas. O sea, si ustedes ven un paciente con falla izquierda que ya tiene falla derecha, significa que ha evolucionado su enfermedad negativamente. Va a seguir siempre estando mal, es imposible volverlo a que esté más o menos, eh, digamos, asequible para que haga sus cosas. No, en realidad no, pero es más difícil, ¿no? Porque se ha dañado ya prácticamente todo el circuito, ¿no? Por eso es que ahora que nosotros sabemos esto, podemos coger al paciente más temprano y darle tratamiento y evitar que progrese
de los síntomas con de falla izquierda hacia el compromiso del lado derecho del corazón. Nuestra intervención como médicos en la historia natural de la enfermedad, de la falla cardíaca en este caso, ha evitado que veamos esos casos que se veían típicamente, ¿no? El paciente abotagado, sentado, respirando al borde de la cama, medio cianótico, gordo con ascitis, con edemas de los miembros inferiores. Esas cosas ya no las vemos con frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos alterado, los médicos me refiero, con nuestros medicamentos el ciclo o la historia natural de la falla cardíaca. Ya es muy difícil que veamos a estos pacientes y eso está bien, ¿no? Porque significa que hemos intervenido adecuadamente y hemos hecho que los pacientes vivan más. Y miren, acá hay otros síntomas que son por los mecanismos compensatorios. El bajo gasto cardíaco activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se retiene líquido y entonces vamos a tener más edemas. ¿Se dan cuenta? La respuesta simpática del sistema nervioso simpático libera catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, por eso el paciente con falla cardíaca no tratada está taquicárdico y produce vasoconstricción periférica. ¿Ok? Miren, todo está aquí y podemos separar rápidamente los síntomas de falla izquierda, los síntomas de falla derecha y los síntomas de hipoperfusión. Todos estos conforman el abanico de signos y síntomas de la falla cardíaca y también los síntomas por la activación de los mecanismos centrales. ¿Ok? Disculpen un rato. Ok, seguimos. Entonces, esto también nos deja en evidencia que al haber una gran cantidad de signos y síntomas podemos confundirnos para el diagnóstico, efectivamente, pues. Por eso es muy importante que ustedes conozcan los antecedentes del paciente antes ni siquiera de plantear el diagnóstico de falla cardíaca. Es irresponsable y hasta avesado querer plantear el diagnóstico de falla cardíaca solamente porque el paciente está con la piernita hinchada. Yo tengo que saber quién es ese paciente. Si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si ya tiene diagnóstico de falla cardíaca, si ya tiene cardiopatía isquémica, si tiene algún factor que lo ponga en riesgo de tener falla cardíaca. Y la aparición de los síntomas, ¿cómo fueron? Si no, no puedo yo hacer un diagnóstico solamente, por ejemplo, por el edema, que es lo usual que hacen los médicos, ¿no? Tiene edema, ah, ya, o es cardíaco o es renal. Y no es así, no es así. La medicina no funciona así, no se simplifica tanto. La medicina funciona por la lógica de los médicos que conocen la historia de la enfermedad. Y más aún que ahora hemos alterado la historia natural de la enfermedad, es más difícil llegar al diagnóstico, pero en realidad no es tan complicado, es solamente que ustedes tengan orden mental. Que pregunten quién es el paciente, qué signos y síntomas tiene, cuáles son los factores de riesgo y ahí ustedes van a poder llegar al diagnóstico. Miren, el examen físico tradicional tiene una especificidad aceptable, pero una baja sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista práctico, los LRs son medianos, no son muy buenos. Miren, el LR de la ingurgitación yugular es 4.3, el LR de los crepitantes es 2.9. ¿Por qué es tan bajo? Porque crepitantes pueden haber hasta en neumonía, ¿verdad? El LR del edema, que todo el mundo le echa flores al edema, es 2.2, o sea, no es nada. ¿Cuánto tiene que ser un LR para que sea patognomónico, para que nos dé el diagnóstico definitivo? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto tiene que ser un LR positivo para que sea casi patognomónico, para que nos confirme el diagnóstico? ¿De tres, doctor? No, Mayor a 10. mayor a 10, ¿ok? Miren, estamos acá bien lejos todavía, ¿no? 2.2 el edema no sirve para nada. ¿Cuál es la principal causa de edema que vemos en la consulta externa? ¿Cuál creen ustedes que es? Ya yo les voy a decir, es insuficiencia venosa, ¿ok? En pacientes obesos, en mujeres, porque es más frecuente en mujeres, ¿no? En mujeres que tienen historia familiar de insuficiencia venosa, que en el verano se le hinchan las piernas o que están paradas mucho tiempo. Esa es la causa principal de edemas. Y la mandan al cardiólogo porque piensan que tiene un problema en el corazón. No es así. Así no funciona la medicina. Para descartar si tiene algo. No, así no es. No descartamos, pensamos si tiene un diagnóstico.
Y el edema no sirve para pensar en falla cardíaca por sí solo. ¿Ok? Peor aún, cuando no hay, miren, LR negativo, 0.7, 0.5, 0.7. ¿Cuánto tiene que ser el LR negativo para que se excluya la enfermedad ante la ausencia del signo o síntoma? ¿Cuánto tiene que ser el LR negativo para que se excluya la enfermedad ante la ausencia del signo o síntoma? Han tenido una clase sobre esto, o dos, creo. Doctor Castillo dictó esa clase. Menor a 0.1, doctor. Correcto, muy bien, menor a 0.1. Y acá estamos, miren, 0.7, 0.5, 0.7 no sirve para nada. O sea, si no hay edema, no descarta que tenga falla cardíaca. Si no hay crepitantes, tampoco. O sea, por sí solos no nos sirven los signos clínicos. Más signos clínicos, signos de fracción de eyección baja. Algunos no sirven, ¿ok? Cuando el latido de punta o choque de punta está desplazado, lo normal es que esté por dentro de la línea medio clavicular con el quinto espacio intercostal, pero cuando está desplazado tiene un LR positivo de 10.3 para identificar fracción de eyección baja. ¿Ok? Este sí no sirve cuando está presente, pero cuando no está, no sirve. Sí, Julio. Doctor, sí, con respecto, el doctor Sevilla me ha escrito, nos está esperando él en el otro link de Zoom, porque ya son las 3:42 y la Pero era clase, pero era hasta las claro. 4. Yo le dije hasta las 4. ¿Hasta las 4? ¿La mencionó Sí, usted? claro. Sí. Ya, está Eh, bien, eh, lo voy a mencionar, sí, en doctor. eso habíamos quedado. Ya, está bien, doctor. Sí, porfa. Habíamos quedado hasta las 4. Ok, la vena del cuello dilatadas tiene un LR de 6.3, la respiración de Chainston de 5.4, la vendomia tiene 3.2, ¿se acuerdan que le dije hace un momento? El reflujo abdominal yugular tiene un LR de 8. Esto está en el McGee, así que ahí pueden verlo con detalle, que es uno de los libros que están dentro de la bibliografía aceptada. Pero en el momento actual, lo que nos sirve para confirmar el diagnóstico de falla cardíaca es el POCUS. El POCUS deben haber oído hablar ustedes de esto, es el Point of Care Ultrasound, o sea, la ecografía en el punto de cuidado o en el punto crítico de evaluación, ¿no? La ecografía en la emergencia, la ecografía en el consultorio. Hay tres ventanas, pero la que nos interesa, más importante, es la ventana del pulmón. Cuando no encontramos líneas B, con el POCUS, eso tiene un LR negativo de 0.09, o sea, excluye que haya congestión, que haya sobrecarga de volumen y por lo tanto excluye falla cardíaca. Y otro punto que nos ayuda a confirmar el diagnóstico es el BNP o NT-proBNP. Este tiene un LR positivo de 6.9, ¿ok? Y nos ayuda para confirmar el diagnóstico de falla cardíaca. Un BNP de 100 significa que hay congestión pulmonar, significa que hay sobrecarga de volumen. Y entonces yo puedo con eso soportar y diagnosticar falla cardíaca. Entonces, como se dan cuenta, el examen físico tiene pocas herramientas independientes que nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que el BNP se eleva en algunas enfermedades como insuficiencia renal crónica e hipertensión pulmonar. Sobre todo el punto más fácil de confusión es insuficiencia renal crónica. Viene un paciente con enfermedad renal crónica conocido, ¿no? Con sobrecarga de volumen, con edema, con derrame pleural bilateral, está con disnea, le toman el BNP, está elevado. Lógico, está elevado pues, porque tiene congestión, está sobrecargado de volumen, pero no por el corazón, sino por la falla renal. Aquí un gráfico para identificar cuáles son comparado los signos, síntomas y las pruebas que nos ayudan a identificar mejor. Un BNP de 100 tiene un LR de 7, es el mejor o la mejor prueba para confirmar el diagnóstico. Y para excluir la ausencia de líneas B, tiene un LR negativo de 0.09, la mejor prueba para excluir.
La segunda es también el BNP menor de sí. ¿Ok? Miren ustedes, el examen físico clásico nos acerca, pero está por fuera, no es tan preciso para ayudarnos a diagnosticar la falla cardíaca. Mejora cuando nosotros preguntamos los antecedentes. Podemos acercarnos mejor al diagnóstico. El electrocardiograma y la placa de tórax son excelentes para confirmar congestión, pero si están normales no me permiten excluir la falla cardíaca. Un electrocardiograma normal prácticamente excluye la falla cardíaca. Pero para confirmar todo, si aquí no tenemos certeza, ni en la segunda capa, tenemos que hacer ultrasonido o ProBNP o BNP. Alta precisión en ambos lados, para confirmar o para descartar. Como dice aquí, la evaluación clínica óptima requiere integrar la sospecha sindrómica con precisión del ultrasonido, o sea, el POCUS, y o los biomarcadores, en este caso el BNP o ProBNP. Es un paciente crónico que yo sospecho que tiene falla cardíaca, primero antecedentes cardíacos. Si recibe cardiotóxico, la historia familiar, los síntomas para ver cómo empezó esto y si tiene realmente limitación funcional. Esta es la imagen clásica de un paciente con falla cardíaca, ¿no? Veo los síntomas y síntomas, los signos y síntomas, perdón, le hago un electrocardiograma. Si es normal, es poco probable que tenga falla cardíaca. Miren, ese punto es bien importante, ¿ah? Si el electro es anormal, sigo el proceso o el algoritmo de diagnóstico. Le hago BNP, pro BNP. Si está elevado, o mejor dicho, si está bajo, antes que nada, ¿no? Si está bajo, es poco probable. Tengo que pensar en otro diagnóstico. Si está elevado, ya continúo en mi algoritmo porque ahora sí ya tengo alta certeza de que el paciente va a tener falla cardíaca y tengo que ver cómo está el ventrículo izquierdo. Tengo que hacerle una ecocardiografía. La ecocardiografía me va a confirmar si hay insuficiencia cardíaca, si es sistólica, si es diastólica, con fracción de eyección conservada, con fracción de eyección disminuida, con fracción de eyección levemente disminuida y, e incluso me puede determinar la causa, si hay una válvula que está funcionando mal, si el corazón está contrayéndose con menor fuerza, si es una parte, si es completo. Todo eso lo vamos a ver con la ecocardiografía. Y con eso vamos a finalmente establecer con nombre, apellido y recontraapellido el tipo de falla cardíaca. Falla cardíaca sistólica o falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, de etiología isquémica, de etiología valvular o de etiología por cardiomiopatía o de etiología por cardiotóxicos. Este es el plan del algoritmo diagnóstico en un paciente crónico. Y en un paciente agudo, la cosa es más rápida, ¿no? Tiene que ser más rápido porque yo tengo que saber si tiene el paciente falla cardíaca o no. De manera inmediata, historia clínica, examen físico inmediato y todo es simultáneo. Electrocardiograma, placa de tórax, ProBNP, troponina para descartar síndrome coronario agudo y otros exámenes. Si tienen disponibilidad, la ecocardiografía en la cama para ver líneas B pulmonares, básicamente. Y si no, utilizamos el ProBNP para ver si está elevado, entonces ya nos acerca al diagnóstico de falla cardíaca. Si no está elevado, es poco probable que sea falla cardíaca y con considerar otros diagnósticos, EPOC, TEP, neumonía, falla cardíaca diastólica o falla cardíaca con función normal. Si sí está elevado, entonces hay que iniciar el tratamiento para la falla cardíaca y luego hacer el monitoreo. La conclusión de todo es esto que está aquí. La falla cardíaca es un síndrome de espiral progresiva. El fenómeno inicial es la hipoperfusión tisular o arterial underfilling, ¿ok? Hace que se perciba hipovolemia o flujo disminuido. Eso lo percibe el riñón y se secreta en todo el cuerpo o se activa en todo el cuerpo los sistemas neurohormonales, simpático, renina, angiotensina, aldosterona y arginina, vasopresina, que crea el círculo vicioso. ¿De qué? De congestión y que se empeora el remodelamiento ventricular. Recuerden que esto es un círculo vicioso que sigue empeorando la falla cardíaca. Deben saber ustedes, ya lo saben, la clasificación que es del estadiaje A, B, C, D, que es irreversible. Cuando avanza hacia la D ya no hay forma de retornar. Y la otra, la clasificación funcional, la clasificación NAIJA del 1 al 4 es dinámica. El paciente puede ir moviéndose de uno a otro dependiendo del tratamiento que nosotros le damos. Son dos cosas distintas. La clínica clásica es insuficiente por sí sola. Los signos físicos tienen alta especificidad, o sea, cuando aparecen nos sirven mucho,
pero cuando no están, no nos descartan, pero tienen baja sensibilidad. Su ausencia no descarta la falla cardíaca. Puede venir un paciente normal, que ustedes no creen que tiene falla cardíaca, pero es porque están enmascarados los síntomas, básicamente porque ha recibido tratamiento. El ProBNP es la mejor confirmación. BNP solo o ProBNP también es la mejor confirmación, la prueba única con mejor rendimiento diagnóstico global. Y si tienen la disponibilidad de la ecografía POCUS, mirar las líneas B en el pulmón es la mejor exclusión. Si no hay, entonces no tiene falla cardíaca. Una pregunta para finalizar. Tengo problemas conectándome con el... ¿Pueden ver ustedes el class point? Confírmeme. Doctor, a mí me parece como si no lo estuviera presentando. Ya, voy a volver a ponerlo. Último esfuerzo. A ver. Denme un minuto. Si no sale... Doctor, no está presentando pantalla. Sí, sí, no estoy presentando todavía. Un ratito. Porque no me sale connecting al class point, pero no conecta. Doctor, si no, en todo caso, yo creo un Google Forms para la asistencia, porque la primera pregunta no se registró y Sí, por la otra favor, ¿puedes clase hacerlo? podemos... ¿Puedes Sí, yo hacerlo? se lo mando en unos 15 20 minutos cuando termine. ¿Le parece bien, Ya. doctor? Ok. Gracias. Ahí está, ya salió. ¿Lo ven? ¿Ven el class point? Sí, doctor, Sí, ahora sí se doctor. ve. Ya. Contesten, por favor. Ahora sí se está registrando. Contesten, por favor. Doctor, no vemos la pregunta en su pantalla, no está presentando la pantalla. ¿No? No, no está presentando. En el Zoom no está presentando A y ver, a ver, a ver. en el aplicativo tampoco vemos su pantalla. Ahora. Sí, ahora sí, doctor. Ya, ha aumentado varios segundos ahí. Ya. Gracias por el feedback. Falta un minuto, faltan 20 personas. Marque, por favor. Doctor, entonces, ¿creo igualmente el Google Forms o solo con esta distancia? Porque la primera pregunta, como no podemos responder. Sí, no hay problema la primera pregunta. Tomamos en cuenta esta, o sea, pero que pongan todos de una vez, porque falta ya menos de un minuto y faltan 15 personas. Ya, está bien, doctor. Ya no, con esta pregunta tomamos la asistencia. Faltan 10 más, por favor, de una vez.
Último minuto y cerramos. Acabamos. Ok, la respuesta correcta es la D, como ven ustedes. Muy bien, muchachos. Eso ha sido todo por hoy. La clase está disponible en el aula virtual. Váyanse a su otra clase corriendo. Buenas tardes con todos. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenas tardes.